Muy buenos días y muchas bendiciones a mi gran familia de la Iglesia Sin Paredes, quien esta mañana hace ese acto valiente y de amor, de poder levantarnos temprano a buscar a la persona más importante de nuestra vida, Dios. Y qué bueno que el Señor se siente complacido cuando sus hijos obedecen a la voz. A la hora que el Señor quiera despertarnos, ahí le abrimos el corazón y le decimos: Señor, aquí estoy presente. Quiero escucharte, quiero bendecirte, quiero hablar contigo. Qué lindo que podamos iniciar nuestro día, y así que le damos la bienvenida a toda nuestra gran familia que se va uniendo. Ya tenemos aquí ya 18 unidos con nosotros en esta transmisión en el día de hoy, 13 de septiembre. Ya nosotros vamos por nuestro segundo día de esta jornada, de esta semana. Los días, como dice la Biblia, van pasando rápidamente y sencillamente nos quedamos asombrados de la manera en que Dios ha dirigido todas las cosas. Así que a Él sea la gloria. Acá todavía me encuentro en Tennessee. Estaré acá unos días antes de pasar hasta Kansas. Y desde aquí les doy un abrazo fuerte a toda mi familia, ¿verdad? Mi esposo y mis hijos que se encuentran en Puerto Rico, y también a toda mi gran familia de la Iglesia Sin Paredes, al igual que la otra familia extendida, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis cuñados, mis suegros, a todos que están allá, también a mis hijos, a Adita, a mi hija Adita y a mis nietos, allá donde estará Saraí, donde está Mori, donde está Minerva, allí. Así que bendiciones a todos. Y tengo ya 4 hijos también por acá, por Tennessee. Así que a Carlos, a Juan, a Adriel, a Dariel, así que a todos les damos la bienvenida y la bendición, al igual que al pastor Perche, a su esposa Caro, a sus hijos, a Dani, a Rosy y a Josué, quienes me han dado un espectacular acogida en su iglesia. También tengo unas amiguitas ahí, a mi querida Perla y Jane, que se conectan con nosotros todas las mañanas, a las hermanas de la Iglesia Sin Paredes, que son de la iglesia de Springfield. Así que un abrazo también para ella, también a Rosy Cañas, a Franklin. A todos les doy una bienvenida a esa familia extendida que Dios me ha me ha permitido conocer personalmente acá en Tennessee. Así que un abrazo para todos, y yo sé que también se conectan con nosotros. Que el Señor les bendiga, que le esté dando a todos una mañana gloriosa con el Señor, y a todos ustedes que me están dejando esos mensajitos tan lindos, como mi querida Gloria Ceballos, a Connie, a Cruz Santiago, a Maribel Serrano. Así que a todos ustedes, a Lucia, a Concepción Molina, un abrazo, Concepción, Dios te bendiga. He estado orando por la familia, la petición que me estuvieron haciendo, ahí la he estado orando, Lucy también, y también tenemos a Catherine Valerio, a todos que también se une con nosotros. Y también quiero darle un saludo especial a Miri González, que ayer estuvo de cirugía, le hicieron la cirugía del oído, me dejó su mensajito, esperando que el Señor haya hecho ese milagro y se componga completamente ese oído. Ayer también estaban haciendo una cirugía a mi nieto Ezequiel, así que también me dejaron el mensajito que gracias a Dios todo salió bien, pero hoy tiene que regresar. Así que en el nombre del Señor nos ponemos y agradecemos a todos los que el Señor ha estado bendiciendo y prosperando. Oramos al Señor. Padre, gracias Padre, qué lindo eres, porque nos da la oportunidad de poder conectarnos con nuestra familia a través de estos medios, y hacer de las mañanas un momento contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder entrar en cada mañana, poder entrar a esa zona sagrada. Porque estar contigo, Señor, y madrugar es entrar a esa zona sagrada en la que nuestros pensamientos y nuestro corazón se conectan solo contigo. Oh Señor, alejándonos de todo lo que nos rodea, nos conectamos contigo, y a ti sea la gloria y la honra. Gracias, papá, porque estamos una vez más aquí, porque nuestra familia se reúne. Gracias, Señor, porque tú nos das la bendición. Esas manos se levantan desde el cielo y nos imparten esa bendición que tanto necesitamos. Oh Señor, que puedas ir delante de nosotros para guiarnos, detrás para protegernos, al lado para acompañarnos, debajo para sostenernos y arriba para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
También quiero dar un saludo a mi querido hermano Leandro y a su esposa de la iglesia de Madison, quien también nos han dado una acogida bellísima. Y gracias por todo el cariño que nos han estado mostrando. Y déjeme decirle, esto ha sido un cariño y un respeto muy lindo. Ayer tuvimos una reunión con toda la iglesia para darle unos tips, ¿verdad?, de cómo conservar la iglesia en ese estado tan bello como ha quedado después de la campaña, en ese estado, ¿verdad?, en que los hermanos se han entusiasmado, se han animado. Y ayer tuvimos una orientación, le estuvimos dando una orientación de cómo conservar ese estado de gozo, de entusiasmo, de alegría, como debe ser dentro de la casa de Dios. Así que le agradezco a todos los que estuvieron, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y que el Señor me dé muchas, muchas bendiciones. Hoy vamos a compartir una parte de la historia de Josué que para mí es muy importante y poder tener este análisis con mi familia, con ustedes. Porque cuando algo sale mal, por ejemplo, ¿qué salió mal? El intento tan, ¿cómo decirle?, tan sacrificado que hizo Moisés por cumplir la misión que Dios le dio de poder llevar a aquel pueblo a tierra prometida. Lo primero que analizamos es las razones de por qué eso no se logró. No era porque Dios incumplió su promesa. Dios nos hace promesas a nosotros extraordinarias. Y hay promesas que cuando yo las leo en la Biblia digo, Señor, se te fue la mano. Porque ¿cómo tú vas a cumplir esas promesas? Por ejemplo, que dice que Dios cumplirá todos los deseos de tu corazón. Óyeme, pedid todo lo que quieran en mi nombre y os será hecho. Esas son promesas muy grandes. Promesas como, y ninguna de las plagas que mandé a Egipto te las enviaré a ti. Promesas como, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. A mí me parecen promesas muy grandes y extraordinarias, que pueden caer en una hipérbole, es decir, en una exageración de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo he encontrado mucha gente que me ha hecho frente a mi paso. Yo también me he enfermado. No todo lo que yo le he pedido a Dios creyendo en oración lo he recibido. Entonces uno dice, bueno, ¿serán todas esas promesas ciertas o qué? ¿O es que Dios está tratando de captar nuestra atención con toda esta exageración? Bueno, yo quiero decirle que Dios no es un Dios que miente. Y que Dios, cuando hace un pacto, Dios lo va a cumplir. La cuestión es que todo pacto tiene dos lados, como lo hemos dicho. Y cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a llevar a esa tierra, era porque Él sabía cómo hacerlo y lo podía hacer. ¿Qué impidió que eso se diera? La incredulidad. Pero la incredulidad no quedó ahí. Es cuando nosotros tenemos incredulidad más murmuración. Y ese es el problema nuestro. Que no solamente nosotros le faltamos el respeto a Dios no creyéndole, sintiendo miedo, siendo cobardes. Es decir, no le creemos, somos cobardes. ¿Okay? Pero el problema es cuando murmuramos y criticamos. Y le decimos, Señor, que ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no? ¿Por qué
¿Por qué no proviste esto o lo otro? Ese espíritu de crítica constante. Eso es, óyeme, eso sí que a Dios le da un ataque al corazón. Porque si es que nosotros solamente dejemos de creer, pero cuando dejamos de creer y cuando Dios nos dice sé valiente, lo que sentimos es puro miedo y nos escondemos. Y en vez de agradecer, lo que hacemos es criticar y murmurar contra lo que Dios nos ha dado. Óyeme, pero hasta ahí es que nosotros comenzamos a tocarle el corazón a Dios. Pero no de felicidad. Comenzamos a tocar el corazón de Dios de decepción. Y a nosotros nos pasa. Cuando tú haces algo con toda la pasión, con todo el amor y tú te emocionas y tú dices, ay, ¿cómo será que la persona va a reaccionar cuando yo le dé toda esta sorpresa? ¿A ti no te ha pasado que tú te preparaste para dar una sorpresa y la sorpresa te la dieron a ti? No sé si te ha pasado. Y te preparaste para dar esa sorpresa y cuando tú fuiste con toda esa emoción y a darle sorpresa, óyeme, te cayó un balde de agua fría porque la persona no reaccionó como tú esperabas, no agradeció en ningún momento. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¡Wow! La sorpresa te la llevaste tú. Entonces, ¿sabes qué? A Dios le ha pasado lo mismo. El Señor se prepara para darnos muchas sorpresas y nosotros somos los que lo sorprendemos con ese espíritu de ingratitud, de miedo, de murmuración. Y eso comenzó a darse. Cuando Dios tiene que romper, ¿cómo decirle? Poner una pausa, poner en hold a una promesa que Él te ha dado. Y lo tuvo que poner en hold porque pues, lamentablemente no supimos apreciar en ese momento. Y todo lo que comenzamos a vivir son pérdidas. Y Dios nos da una segunda oportunidad, porque yo creo en el Dios de segundas oportunidades. Y un día nos dimos cuenta la locura que habíamos cometido y cómo despreciamos y desechamos todas aquellas bendiciones. Entonces es cuando nosotros tenemos que decirle, espera un momento. ¿Cómo nos reiniciamos en una bendición que dejamos escapar? Que se nos fue por los dedos, que no apreciamos. Pero aquí se está tocando la puerta de la segunda oportunidad. Y el tema de hoy está dirigido a cómo Dios, qué cosas específicas Dios manda hacer al pueblo cuando por fin podrán entrar a recibir la tierra prometida. Que en este caso, de aquellos que recibieron las instrucciones y murmuraron, solamente van a entrar 2. Josué y Caleb, porque ni aún Moisés entró. Es decir, entran estos 2. Pero recuérdense que los que están entrando son los hijos y los nietos de los que no entraron. Y que también cargan con un poquito de esa maldición generacional. Que no tienen la experiencia, el conocimiento, ni toda la actitud, porque vieron a sus padres y a sus antepasados morir. Vieron a sus antepasados morir por sus negligencias y que de alguna manera están aprendiendo de los errores de sus antepasados y de sus padres y dicen, no, espérate, por fin tenemos que entrar. Así que vamos a ponernos las pilas y vamos a escuchar al líder y no seamos rebeldes como nuestros padres. Entonces, en el capítulo que vamos a trabajar hoy, que es el capítulo 3, del versículo 1 al 17, que sería todo el capítulo, vamos a ver qué cosas específicas Dios le dio a este pueblo para que pueda prepararse para esa segunda oportunidad. Vamos a Josué capítulo 3. En los versos 1 en adelante vamos a empezar lectura y vamos a ir analizando. ¿Ok? Acompáñenme. Josué se levantó de mañana
Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y aquí me voy a detener un momentito para compartir con ustedes un poquito de este lugar. Permítanme aquí, vamos a compartir con ustedes en pantalla este lugar. Ok. Vamos a conocer a Sittim. Aquí ustedes van a poder ver a Sittim. Está cerquita del Monte Nebo, donde muere, aquí muere Moisés. Sittim es justamente, es como un valle que de paso, aquí en Sittim había ocurrido lo de Baal-peor. ¿Usted se acuerda de lo que ocurrió en Baal-peor y todo lo que sucedió allí? Ahí fue, pues fíjate, ahí fue lo que ocurrió. Está el Monte Nebo, después de la muerte de Moisés, echaron hacia adelante. Y aquí en este lado, aquí está lo que es el río Jordán, ¿ok? Aquí está el río Jordán. Y ellos tenían que cruzar el Jordán para poder llegar a Jericó. No había manera, había que cruzar ese Jordán. Así que aquí está el mar Salado, por aquí está lo que cruza lo que es el río Jordán, y ellos iban a cruzar hacia adentro. Ellos habían estado, lo que es Galaad, aquí Seín, ellos habían estado trabajando en esta área. Ahora ellos tenían que cruzar el Jordán para lo que entrar a Canaán. Habían estado acá, lo que es el desierto. Bien. Que de paso, quiero mostrarles algo aquí que ya de una vez se lo voy a enseñar, porque ustedes le vamos a subir el mapa y ustedes siempre tienen la oportunidad de bajarlo. Aquí ve a Jericó, aquí está Jerusalén. Los jebuseos fueron los que realmente fundaron la ciudad de Jerusalén, por eso se le llamaba Jebús. Antes a Jerusalén se le llamaba Jebús. ¿Ok? El nombre más antiguo para Jerusalén era Salem, y realmente era con M. Salem, que era la ciudad de donde pertenecía Melquisedec, tema que ya tocamos a profundidad el año pasado. En su nombre original era Salem, y por eso era la ciudad de Melquisedec, Salem. Y eso tiene una tónica, bien importante, porque vamos a ver de que Melquisedec fue rey y sacerdote antes de que hubiera sacerdocio. Nunca se le conoció su genealogía, por eso se cree que Melquisedec es un tipo de Cristo. Otros afirman que pudo haber sido Jesús. Bueno, así que se llamaba, tenía dos lados, rey y sacerdote. ¿Y de dónde era? De Salem. Esa era su ciudad natal. Que después esa ciudad la tomaron los jebuseos y la hicieron su ciudad y le pusieron Jebús. Tenía dos nombres, Salem y Jebús. Y después se le unió el nombre de Jerusalén o Jebusalem. Y me parece extraordinario que de Jesús o Dios haya escogido esa ciudad para ser la ciudad de Él antes que se formaran, ¿cómo decirle? Antes que Abraham tuviera descendencia, antes que los judíos conquistaran a Jerusalén y la tomaran como suya. Desde los tiempos de Abraham, ya Melquisedec había elegido esa ciudad. Y lo otro interesante es que
el nombre que Dios le pone a la ciudad que está haciendo en el cielo, que va a ser su ciudad, lleva el mismo nombre, solo con el adjetivo nuevo, Nueva Jerusalén. Pero utiliza el mismo nombre de la ciudad que fue su ciudad antes que Abraham fuese. Antes que Abraham fuese, ya Melquisedec había hecho de ese lugar su ciudad, que se llamaba Salem. Y me parece extraordinario que cuando Dios haga descender la Nueva Jerusalén a la tierra, la va a ubicar aquí, en el Monte de los Olivos. Y eso es nada más un dato interesante para que ustedes vean que Dios, sí, Dios tiene un pedazo de su corazón ahí. Hay un pedazo de su corazón ahí. Nosotros podemos estar fuera de nuestra tierra, de nuestro país, pero se queda un pedazo de nuestro corazón ahí donde nosotros nacimos. Ahí donde el terruño donde nos vio nacer. Y la realidad es que Jesús lloró por esa ciudad. Cuando dijo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que llegan a ti, ¿cuántas veces te quise arropar como la gallina arropa sus polluelos y no quisiste? Interesante, maravilloso. Entonces vemos ahí cómo Dios amó este lugar. Y allí mismo va a poner su nueva ciudad, no en Estados Unidos, no en Latinoamérica, no en Asia, no en Europa, ahí. Interesante. Bueno, vamos a ver. Una vez veamos aquí, y es interesante el otro punto que quiero explicar del mapa, vean la distancia de Jerusalén a Jericó. Y aquí se hace, hay mucha historia bíblica con respecto a Jerusalén y a Jericó, sobre todo la historia del buen samaritano, que decía, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Okay? Y cuando cayó en manos de los ladrones, aquí usted va a ver, Jerusalén queda en una montaña, Jericó quedaba en el valle. Por eso siempre se decía que se descendía a Jericó o se sube a Jerusalén. De paso, siempre se va a decir, se subió a Jerusalén. Siempre. Jerusalén estaba sobre el monte Moria. ¿Okay? Sobre el monte Moria estaba la ciudad. De hecho, se hace el templo de Jerusalén ahí en el monte Moria. Ahí ven la distancia, Jerusalén sobre el monte Moria y Jericó en el valle, que va a ser la primera ciudad conquistada por parte de Josué para poder entrar a tierra prometida. Ok. Dice aquí lo siguiente. Partieron desde Sittim, desde el lugar de sus pecados, el lugar donde profanaron a Dios, el lugar donde hubo de Baal peor. Primer principio para un segundo comienzo. Sal de donde caíste. Sal de ahí. Después que Moisés, después que ocurrió eso de Baal peor y sucedió todas las cosas, y pusieron histérico a Moisés, y Moisés tuvo que golpear la piedra y pasó todo y murió Moisés. Sittim significaba muchos recuerdos malos. Muchos recuerdos malos. El pueblo no se quedó en Sittim. Cuando Dios te da una segunda oportunidad, no te quedes en el lugar ni rodeado con las personas que te hicieron caer. No, muévete. Muévete al Jordán. ¿Qué significa el Jordán? El Jordán para esta generación era lo mismo que fue el Mar Rojo para la anterior. Cuando Dios saca a un pueblo de Egipto esclavo, o habiendo olvidado a Dios por la esclavitud, el cruce del Jordán representaba ese bautismo
del cual más tarde iba a hablar Juan el Bautista. Que de paso, para muchos en el tiempo de Juan, esa doctrina era alocada, porque el pueblo judío entendía que sus pecados eran perdonados por la muerte del Cordero y no por el bautismo. Se bautizaban más griegos y romanos que lo que se bautizaban judíos. Pero el llamado del bautismo de Juan era para los judíos, porque muchas personas entendían de que no tenía que bautizarse porque ellos hacían la práctica de perdonar los pecados por la muerte del Cordero. Y yo quiero decirte que el cruce del Jordán representaba ese rebautismo para aquella generación. Y es lo mismo que Dios le dijo a Nicodemo. Mira, yo te digo a ti que no te sorprendas que yo te diga que tú tienes que nacer de nuevo. Y le dice, muchacho, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterle en el vientre de mi madre? Y ella, no, el que no nace del agua y del espíritu no verá el reino de Dios. Yo creo que esto es otra de las doctrinas olvidadas. Hay personas que piensan que cuando nosotros le hemos faltado a Dios, y yo quiero decirte que faltarle a Dios no es solamente el hecho de cometer adulterio, porque cuando una persona se rebautiza, y cosa que ha pasado acá en la iglesia de Springfield, hubo gente que renovó su voto con Dios, y ya había gente preguntando, adiós, ¿y qué pecado hiciste que te rebautizaste? No, pero ahora tú tendrás que confesar qué fue lo que hiciste. Oye, pero es que verdaderamente hay gente con una mente tan cerrada, y ustedes perdonen que yo lo tengo que decir así. Es decir, el pecado más grande no es adulterio, el pecado más grande no es matar, no es robar. El pecado más grande que podemos hacer es dejar de amar a Dios. ¿Qué pecado de eso cometió Nicodemo? Dígame usted. Uno dice, pues bueno, lo más seguro violó el sábado. Bueno, pues yo quiero decirte que Nicodemo ni violó el sábado, ni se acostó con otra mujer, ni mató a nadie, ni robó a nadie. Y Dios le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Si no, no verás el reino de Dios. Es decir, ¿cuál fue el pecado de Nicodemo? Dejar de amar a Dios. No lo podía reconocer en su vida. Podía guardar un montón de estatutos, mandamientos y reglas y todo lo que se dice en los manuales. Y tú puedes ser igual. Tú puedes ir a la iglesia, devolver los diezmos y tener cargos en la iglesia. Y tú no amar a Dios. Tú no tener una relación con Dios. Pero un día descubres a este Dios maravilloso. Un día descubres el amor de Dios. Un día te quedas enamorado y descubriste que todos tus años en la iglesia eran como que perdidos en el Alalandia, porque solamente te dedicaste a hacer cosas para Dios, pero no darle entrada a tu corazón. Y ese día le quieres dar entrada a tu corazón de una manera especial. Y Dios te dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces vamos viendo que todo comienza cruzando el Jordán. Todo comienza cruzando el Jordán. Anterior a eso, fíjate, cuando Dios manda a que el pueblo entrara, fíjate que no iba a entrar por ahí. No era por Sitín. No. No dice que los 12 espías tuvieron que cruzar el Jordán, era por otro lado. Sin embargo, Dios lo dijo, no, mi pueblo, a esta nueva generación que ya olvidó lo que fue cruzar el Mar Rojo, quizás eran unos niños, otros nacieron en el desierto. Esta gente yo los necesito volver a bautizar. Fíjese que el cruce del Jordán representa un nuevo bautismo. Y mira cómo la Biblia aquí lo va presentando. Y le dijo, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Mira lo que dice aquí. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.
Interesante. A fin de que sepan el camino por donde deben ir, por cuanto nosotros y ustedes no han pasado antes ahora este camino. Mira lo que le dice. Como ustedes este camino nunca lo han pasado, ustedes no han cruzado el Jordán, ustedes no han pasado por esta experiencia. Le dice, y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y me parece interesante, y ustedes vaya contando. Cuando los espías salen de casa de Rahab, ellos estuvieron escondidos 3 días en el monte. Vamos por ahí. Ahora dice aquí que después de 3 días, después que vinieron al Jordán, salieron de Sitín, llegan al Jordán, dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron a la gente, santifíquense, porque nosotros vamos a cruzar este Jordán, ustedes nunca han tenido esta experiencia, la tienen que tener, y ustedes estén pendientes a seguir a la gente que va, a los sacerdotes que van a llevar el arca del pacto. Aquí me da otra clave, cuando Dios tiene segundas oportunidades. Es decir, ¿cuál es eso de las segundas oportunidades? Dios, cuando le va a dar esta segunda oportunidad de cruzar el Mar Rojo, fíjate que Dios lleva al pueblo a 3 días de preparación. ¿Se acuerdan los 3 días de preparación frente al Sinaí? Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique, que lave los vestidos, porque al 3er día yo voy a descender. Ahora esta gente, después estuvieron 3 días en el monte, pasan 3 días por todo el pueblo diciéndole, mire, santifíquense, prepárense, porque ustedes es necesario que ustedes tengan la experiencia de cruzar el Jordán. Y dice, pero entre vosotros, aquí dice en el versículo en el versículo 4. Bueno, en el versículo 3 dice que cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y van a marchar detrás del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir y por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero que entre vosotros y ella, es decir, entre el paso del pueblo y el arca, a eso es lo que se refiere, haya distancia como de 2000 codos y no se acerquen a ella. Fíjate qué interesante, lo que iba a ir al frente iba a ser el arca del pacto cargada en el hombro de los sacerdotes. Y le está diciendo, cuando ustedes vayan a cruzar, el arca va a ir del frente, pero ustedes tienen que llevar una distancia como de 2000 codos. Un codo es 1,5 pies, ¿ok? Serían como 2500 pies de distancia entre el arca y el pueblo. Y que dicen, no se acerquen a ella. Una de las cosas que Dios quiere, como decir, restaurar en esta segunda oportunidad es el temor y el respeto al arca de Dios, a la presencia de Dios. Si hubo algo que hizo el pueblo de Israel anteriormente, fue faltarle el respeto a Dios. Le faltaron el respeto a su presencia. Cuando no lo veían, rápido hacían un ídolo, se quejaban, murmuraban. Ahora tenían que cruzar. Y una de las cosas que Dios, cuando Dios te da una segunda oportunidad y te va a llevar hacia lo que tú una vez perdiste y te dice, mira, te voy a dar esta segunda oportunidad para que tú cruces de esta vida normal que tú llevas a tener una vida extraordinaria con Dios y te voy a cumplir las promesas que yo te había hecho y que tú pensaste que yo no podía hacerlas.
pero yo puedo hacerla. Lo primero que Dios restaura es la santidad. La santidad de nosotros y el respeto a Él. Por ahí comienza la cosa. O sea, la restauración, cuando dice, estén 3 días, y yo siempre he hablado de esos 3 días de Esther que nos preparan a nosotros para tener un encuentro con Dios. El pueblo estuvo 3 días preparándose, santificándose. Luego establecen que quien va adelante es Dios, no el pueblo. Dios te da una segunda oportunidad. No te adelantes a Dios. Deja que Dios vaya adelante. Mantén esa distancia y ese respeto hacia las cosas sagradas. Yo lo que estoy viendo aquí, como Dios va estableciendo las cosas, cómo nosotros nos restauramos y cómo Dios restaura esa segunda oportunidad. 3 días de preparación. El arca del pacto y los sacerdotes van a ir al frente. Tú vas a guardar distancia. Tú vas a aprender a no acercarte a esas cosas sagradas con menosprecio o sin respeto. Mira lo que Josué está estableciendo, ese respeto. Dice aquí: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, míralo, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Habíamos leído eso en Josué 1:5, que Dios lo dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso fue en Josué 1:5. Pero mira que le dijo: desde este día, cuando tú cruces a esta gente a la segunda oportunidad, yo te voy a engrandecer. ¿Por qué le hace esa promesa a Josué? Bueno, porque Josué está llevando al pueblo a tener una reforma, un reavivamiento de la fe. Y cuando tú te sometes al control de Dios y a la voluntad de Dios para hacer la misión que Él te ha encomendado, cuando tú das ese primer paso a decir: esto, por aquí vamos a comenzar, fíjate que Dios te va a poner en gracia con todos aquellos a los que tú vas a dirigir. ¿Ok? Y ahí dice que Dios le dijo a Moisés, a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Lo primero que tenían que hacer ellos, tocar el borde del río Jordán. ¿Ok? Dice que cuando hayan entrado hasta el borde, es decir, que los sacerdotes se tenían que mojar los pies. Esto es lo interesante, que los sacerdotes se tenían que mojar los pies. Es decir, el primer bautismo lo van a tener los líderes, los sacerdotes, los líderes espirituales. Fíjate que hay un orgullo que a veces uno tiene como líder eclesiástico, como ministro de Dios, de que no, yo no necesito eso. A veces como líderes creemos de que nosotros no necesitamos, esos son los hermanitos los que necesitan tomar la Santa Cena y todo esto. Fíjate que por donde Dios comienza la renovación y el bautismo y la regeneración es por el sacerdocio. Es por el sacerdocio.
Y muchas personas piensan que porque llevan años en el liderato de la iglesia, porque están haciendo esto, lo otro, no necesitan tener esa reforma. Eso es para aquellos que pecan, como si nosotros tuviéramos inmunidad. Déjenme decirle, los más vulnerables para pecar somos los líderes. Los que estamos tentados a pensar que no necesitamos eso. Los que podemos estar más cerca a parecernos a lo que Dios dice de la iglesia de la Odisea, porque tú eres rico y te crees que eres enriquecido y te crees que todo lo tiene y todo lo sabe y no te das cuenta que eres un pobre ciego y desnudo. Los primeros que estamos sensibles somos nosotros los líderes. Entonces, cuando me parece interesante que aquí dice que Dios le mandó a los sacerdotes, cuando ustedes entren hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ustedes se van a detener, ustedes se van a mojar los pies. Mire, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Y están ahí, míralos ahí, esos nombres están ahí, los jebuseos, los heveos. Y él le dice, le está recordando. Y mira el otro que le dice. Verso 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Óyeme, muy parecido, no es exacto, pero muy parecido al cruce de el Mar Rojo. Dios le dijo, los sacerdotes se van a mojar los pies. Ellos tienen que entrar a la orilla. Y cuando los pies de los sacerdotes se mojen, mire lo que va a pasar. Las aguas que vienen de arriba del río, esto es diferente al mar. El mar tú no sabes hacia dónde se mueven las corrientes. Pero siempre vemos que los ríos siempre van descendiendo el agua. Y él le dijo, cuando ellos se paren allí, las aguas se van a detener, se van a dividir. Y dice allí, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron con un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. De hecho, hay muchos lados. El río Jordán tiene muchas orillas porque el río no es un río pequeño, es un río bastante grande. Pero ellos cruzaron el Jordán en dirección a Jericó.
¿Ve? Por el lado donde iban a tener de frente. Por eso es que, por ejemplo, cuando dice aquí que ellos partieron de Sitín y se movieron más hacia el frente, ellos iban a cruzar el Jordán justamente de frente en dirección a Jericó. Ahora, cuando dice aquí cómo se hace el milagro, es que las aguas vienen descendiendo, cuando los sacerdotes tocan el borde. Las aguas como si le hubiesen puesto un stop y ahí las aguas se mantienen recogidas en un montón, creando como si fuera una pared. Y de ahí las aguas no cabían. Las aguas que estaban después de ahí siguieron corriendo hacia abajo y se forma toda esa seca para que el pueblo pueda entrar. Es decir, ya ellos no cruzan entre dos murallas, como cruzaron en el Mar Rojo. Ellos cruzaron entre dos murallas de agua, porque el agua se dividió y creó dos murallas. Aquí no, aquí hay una sola muralla y toda la demás el agua siguió corriendo hacia abajo y se forma aquella seca. Ahora, dice aquí que las aguas corrieron y dice y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y este es lo último que quiero destacar de este capítulo. ¿Cuánto pueblo era? Bueno, quizás no sabemos si eran casi los 3 millones de personas que salieron de Egipto, porque toda esa gente murió y era una nueva generación. Pero créame que era un pueblo numeroso. Tremendo trabajito el de los sacerdotes, que eran los que se iban a mojar los pies. Cuando ellos se mojaran los pies, el Jordán se iba a detener. Ellos tenían que ahora ponerse en el mismo centro del Jordán y allí de pie, cargando el arca, se tenían que quedar parados allí hasta que todo el pueblo cruzara. Y déjenme decirles que el arca estaba recubierto de oro, tenía unos ángeles, una tapa de ángeles de querubines pesada, hecha en oro macizo. No crean que eso fue algo sencillo. El mantenerse allí de pie con el arca, allí como soldados de fila, sin estar diciendo, ay, pasen rápido, ay, vamos, que estamos cansados, venga otro, venga, que esto pesa. Mire, déjeme decirle una cosa. Que si el ministerio pesa, claro que pesa. Y todo el que ha trabajado en el ministerio sabe lo pesado que es. Pero una de las cosas que Dios quiere saber es si las personas a las cuales Dios ha llamado y ha escogido para hacer un ministerio para Él, se queja cuando lo que tiene es una palabra de queja, cuando tiene que estar firme en su lugar y soportar el peso para que todos los demás puedan pasar. Dios necesitaba santificar a sus líderes. Y si algo en este capítulo a mí me ha enseñado es que Dios es un Dios de segunda oportunidades para el pueblo y es un Dios de segunda oportunidad para sus líderes. Para los dos. ¿Por qué? Porque ambos habían estado fallando. Los dos, tanto el pueblo como el liderato religioso de Israel, le había fallado a Dios. Y Dios le da una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad tenían que demostrar que estaban dispuestos a obedecer y a sacrificarse. Y estuvieron 3 días santificándose, buscando a Dios, limpiando sus ropas, limpiando su mente, limpiando su cuerpo. Estuvieron 3 días
Y allí tenían que seguir la instrucción, tenían los líderes que mojarse los pies, tenían que nacer de nuevo, necesitaban renovar un voto con Dios y tenían que soportar el tiempo necesario para que el pueblo cruzara en seco. Mira a ver cómo te va. Vamos a ver cómo te va. Cuando Dios nos da una segunda oportunidad de hacer las cosas, es porque Dios quiere probar nuestra resistencia y que nosotros demos testimonio de que estamos agradecidos de esa segunda oportunidad y que no vamos a volver a hacer las cosas a nuestra manera, que no vamos a hacer las cosas a nuestra comodidad, ni con ese espíritu de queja, ni de murmuración, ni de incredulidad, sino que vamos a estar dispuestos a mojarnos los pies, a hacer un pacto renovado con Dios, que vamos a nacer de nuevo y que vamos a soportar lo que sea con tal de cumplir el pacto que Dios nos ha dado. Para que un pueblo pase en seco, los líderes nos tenemos que mojar los pies. Y qué triste ver tanto líder eclesiástico que no ha hecho una renovación de pacto con Dios. Qué triste. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, un líder de la iglesia, un fariseo de fariseos, un miembro del Sanedrín, un miembro del concilio, de la junta, ¿ok? Le dijo: no te sorprendas que yo te diga que te es necesario. Te es necesario nacer de nuevo. Eso es imperativo. Y ya le dije, estoy segura que Nicodemo no cometió los pecados por los que nosotros siempre estamos pendientes, si la gente violó el sábado, o si las personas cometieron adulterio, o robaron, hicieron algo malo. No, sí, el pecado más grande es ser incrédulo. El pecado más grande es no escuchar la voz de Dios. El pecado más grande es dejar de amar a Dios, trabajar para Él sin amarlo, sin conocerlo. Ser hipócritas con Dios. Mire, ese es el pecado más grande. Bien dice la Escritura, cuando hace la descripción, la Biblia, de los pecados que Dios odia y aborrece su alma. Fíjate que no están ningunos esos de los que yo te acabo de mencionar, sino que habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, los que siembran a enemistad entre los hermanos. Y estoy segura que en ninguna de nuestras iglesias, estoy segura, totalmente segura, que nunca han defraudado a alguien por ser orgulloso y vanidoso, ¿okay? Ni por ser mentiroso los han defraternizado, ni por estar llevando chisme y poniendo en malas los hermanos unos con los otros. Aquí a nadie lo desfraternizan por eso. Pero esos son los pecados que Dios aborrece. Y a veces uno piensa que para que una persona pueda renovar un pacto con Dios a través de un bautismo, necesita cometer esos pecados públicos. Cuando la persona conoce que no ha vivido en armonía con Dios, que le ha faltado a Dios en su fe, le ha faltado a Dios, y entonces la persona quiere hacer una renovación de voto. Y alguien le dice: no, con que usted tome la Santa Cena es suficiente. Bueno, el pueblo de Israel tomaba hacia la Pascua, Nicodemo hacia la Pascua. El pueblo de Israel celebraba la Pascua. También sacrificaba el cordero. Y con todo, Juan el Bautista le dijo: bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Usted ve que no es lo mismo. No es lo mismo. Y me parece extraordinario cómo aquí se presenta a un pueblo que está renovando un pacto con Dios, volviendo a cruzar no el mar, sino el río, para recibir una renovación de sus vidas. Y los primeros que lo hicieron fueron los líderes. Pero dígale a usted a un líder en algún momento: mire, usted necesita renovar nacer de nuevo, ¿no? No, eso es ofensivo para mucha gente, porque se nos hace difícil reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad. ¿Sabe que el más grande en el reino de los cielos no son aquellos
que oran como los fariseos. Te doy gracias, Señor, porque no soy como fulano, ni soy como perencejo, ni he cometido estos pecados. Tú sabes las oraciones grandes que Dios le gusta escuchar. Aquellos que dicen, sé propicio de mi pecador. Este es el primer paso para un Dios, para una segunda oportunidad que Dios quiera darte. Renovar con Dios. Qué lindo. Renovar con Dios. Escuchar su voz, obedecerle. Buscar esa santidad, buscar esa renovación de nuestra vida. Y que aprendamos a tener respeto por las cosas sagradas. Ese respeto por las cosas sagradas, el Señor nos hará cruzar ese Jordán. Y fíjate, mire si para Dios Jesús no fue importante. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse en el Jordán? Dime tú. ¿Qué pecados cometió Jesús? No violó el sábado, no se acostó con ninguna mujer, no mató a nadie, no hizo nada. ¿Por qué Jesús se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista? Y Juan le dijo, ay no, pero ¿qué haces? Si, soy yo el que necesito ser bautizado por ti. Y le dijo, porque es necesario cumplir tu justicia. El mismo Dios que hizo bautizar al pueblo por segunda vez en el Jordán, fue el mismo que en el mismo lugar que cruzó el pueblo de Israel, Jesús hizo lo mismo y se bautizó. Y Jesús celebraba la Pascua. Y Jesús, estoy segura que acompañó a sus padres muchas veces en la celebración de la Pascua para llevar el cabrito. Y con todo eso fue y renovó un pacto con Dios a través del bautismo. Una cosa impresionante, increíble, impresionante por demás. Así que este es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, en la que ustedes puedan analizar qué Dios quiere para ti y cómo Dios está dándote a ti una segunda oportunidad. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, te doy las gracias, porque una vez más nos permite conectarnos a través de la internet y reunirnos como familia, como Iglesia Sin Paredes, todos juntos, a analizar las Escrituras. Danos tu dirección, Señor. Háblanos. Y gracias por dar una segunda oportunidad. Gracias por esa segunda oportunidad que nos das para renovar un pacto contigo, para volvernos de nuestros malos caminos, de soltar ese espíritu de rebelión, de incredulidad y de murmuración que nos ha hecho fracasar en los intentos anteriores. Oh Señor, que podamos aprovechar esta segunda oportunidad que tú nos das para demostrarte, Señor, que te amamos y que queremos ser fieles y que recibimos con gozo lo que tú nos das, esa tierra que fluye leche y miel. Bendice a cada uno de mis hermanos, que todos reciban, Señor, lo que piden conforme a su corazón y conforme a su fe. Que todos aquellos, Señor, que tengan que enfrentar hoy decisiones difíciles, puedan darse cuenta que tú estás a su lado. Aquellos que tengan que enfrentar algún tratamiento de salud, Señor, que puedan saber que tú estás con ellos, que no van solos y que en tus manos está el control de todas las cosas. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos. Te entregamos nuestra adoración y nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, familia, por haber compartido conmigo este momento, esperando que tu vida hoy sea dirigida por Dios. Pon ese arca delante de ti, sigue ese arca del pacto que representa la presencia de Dios, ponlo delante de ti y síguelo, que el Señor te va a guiar en victoria. Dios te bendiga. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.